unas características de las neoplasias benignas. Entonces, antes de comenzar, pues hablemos qué son las neoplasias, qué consiste en las neoplasias. ¿Qué me quiere contar? ¿Qué es una neoplasia? Un crecimiento anómalo de un tejido. ¿Qué más? Que forma una masa, pero ¿qué características tiene? ¿Por qué? ¿Por qué se forma esa masa? Porque hay un crecimiento celular acelerado, descontrolado, que está descoordinado. ¿Y qué genera que las células empiecen a proliferar? Ya sea un cambio cualquiera de los hay una serie de, pero independiente de si es genético o no, ¿qué le pasa a esa célula adentro? Hay unas mutaciones que no vamos a hablar de cuáles, pero hay mutaciones que le otorgan a esa célula una capacidad de vivir más tiempo, ¿cierto? Y de tener pues unas funciones muy propias también de proliferación. Entonces eso perdón, eso es una neoplasia. Entonces las neoplasias tienen dos componentes. Un componente que es la célula parenquimatosa, que es aquella célula de donde se origina la neoplasia. Esa es la célula parenquimatosa, la que da el linaje, la que da la línea, la que da el origen. Y de este modo tenemos el nombre del tumor, ¿cierto? Por ejemplo, si es de músculo liso, ¿cómo se llamaría? Leiomio, ¿cierto? Leiomio, que si es benigno o maligna, pues ya le vamos a poner el sufijo, pero el prefijo va a ser así. ¿Por qué? Porque la célula de origen es la célula muscular lisa, ¿sí? Por decir algo. Hay otro componente que es el componente estromal. El componente estromal es el componente de sostén, el que va a mantener también la nutrición de esas células parenquimatosas y las que las va a sostener dentro del sitio donde esté ubicada esta masa. ¿Qué compone el estroma? El estroma está compuesto por qué tipo de tejido. Tejido conectivo. Cuando hablamos de tejido conectivo estamos hablando de matriz extracelular, ¿cierto? Fibras y todo lo de que se colágeno, laminina, fibronectina, todas estas, y las células, ¿cierto? Que son los celulares. Bueno, ¿qué otras cosas componen? Vasos sanguíneos también. ¿Y qué otro componente hay? Células inflamatorias, células de la inmunidad. Entonces, esos tres componentes hacen parte de lo que es el estroma del tumor. Ese estroma puede estar bastante evidente. Algunos tumores generan que haya bastante proliferación también estromal, pero reactiva. El estroma no es tumoral. La que es tumoral y tiene la clonación, tiene la mutación en la célula parenquimatosa, pero ella puede generar un daño, una reacción estromal bien evidente, y esto hace que el tumor sea desmoplásico, es decir, muy fibrótico. Y la consistencia es bastante dura, bastante firme. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues podemos ver algunas características de los tumores. Empezando porque si nosotros miramos este tumor, por ejemplo, ¿a qué otro tejido del cuerpo se les parece? Eso es tejido adiposo, perfectamente. Es tejido adiposo. Entonces, este tejido adiposo, eso es una lesión tumoral benigna. Y si uno la mira, es exactico a un tejido adiposo de cualquiera de esos, igualito. Si nosotros hacemos un corte histológico de aquí y se lo mostramos a alguien y él lo mira y no le decimos sino, ¿qué observa ahí? ¿Él qué dice? Tejido adiposo. Y si nosotros cogemos esa misma lámina y se la ponemos a otra persona y le decimos, es una masa de 10 centímetros de diámetro que ha crecido lentamente, que es pediculada como esto, tiene una base de implantación y que está ubicada a nivel interescapular, ¿qué va a decir? ¿Qué es un lipoma? Entonces necesitamos un contexto clínico para poder analizar, para poder decir el diagnóstico, porque esto microscópicamente es exacto a un tejido adiposo normal, ¿cierto? Ahora, ya desde el punto de vista macroscópico también miramos que el tejido es muy igual al otro. Sin embargo, ya como nos forma una masa, eso que ustedes ven es piel, nos forma una masa, decimos que eso se trata de un lipoma. Los lipomas son los tumores más frecuentes de los tejidos blandos.
Si contamos que los tejidos blandos son tejidos subcutáneos y músculo. Entonces, estos son los más frecuentes. Afortunadamente, pues son benignos, no tienen ninguna connotación. Ellos no es que se malignicen, el que va a ser maligno es maligno desde el principio. Los liposarcomas son malignos desde el principio. Pero hay algunos liposarcomas que crecen lentamente y inicialmente se pueden parecer a los lipomas, pero ya cuando uno lo ve histológicamente, pues ya puede detectar algunas diferencias. Bueno, entonces estos son lipomas. Lipomas puede haber en cualquier parte del cuerpo donde haya tejido adiposo. Ahí, por ejemplo, esto es el intestino. Entonces miren un lipoma en intestino. Recuerden que nosotros tenemos tejido adiposo en la submucosa y aquí se originó este tumor. Entonces miren cómo ocasiona este efecto de masa, que si lo miramos así, perfectamente produjo obstrucción a este paciente, ¿cierto? Se comporta como una masa que provoca obstrucción. Y de otro lado, esta masa lo que hace es que comprime y empuja hacia la luz toda la mucosa y la aplana. Recuerden, miren, aquí no hay pliegues vellosos, provoca atrofia. Entonces aquí estamos observando que las lesiones tumorales benignas crecen por expansión. Esa es otra característica. La primera es que son muy bien diferenciados, extremadamente bien diferenciados e indistinguibles del tejido de origen. La otra es que ellos crecen por expansión. Debido a que crecen por expansión pueden provocar atrofia del parénquima del tejido adyacente, y de hecho ellas, como crecen lentamente, pueden estar muy bien delimitadas. Por ejemplo, en este caso, gracias, en este caso tenemos estas masas. Estos son fibroadenomas mamarios, Estos fibroadenomas mamarios, por ejemplo, son masitas muy bien delimitadas. Miren, esta no es que sea redondita completamente, ni completamente oval, porque la vemos lobulada, ¿cierto? Hay como tiene una forma vagamente nodular, pero es perfectamente bien delimitada porque tiene una cápsula, porque ha crecido por compresión, y esto ha generado que haya algo de hipoxia en el tejido adyacente, que estimula la proliferación del tejido fibroconectivo, que hace que forme la cápsula. Entonces esta cápsula la envuelve y es favorable, porque en un momento que haya que operar a este paciente, muy fácilmente sale la masita. De otro lado, también clínicamente le otorga unas características al paciente, porque esta paciente que tiene este fibroadenoma y consulta porque tengo una masa en seno, pues todas las masas en seno a uno le angustian. Cuando van al médico y él empieza a palpar, él nota que es una masa móvil de la palpación, porque esta capsulita hace que ella esté separada prácticamente del tejido adyacente y uno la puede mover. Pues está así y se puede mover para arriba, para abajo, para cualquier lado, porque está muy bien delimitada. En el caso de un tumor maligno de glándula mamaria, no es así. El carcinoma de glándula mamaria crece, como todos los cánceres, crecen por infiltración, de manera estrellada. Entonces, al crecer de manera estrellada, esticulada, él se va a adherir al parénquima adyacente, él se va a adherir y se va a podrir. Cuando uno nota la masa y la va a palpar, ella no se mueve toda la mama, pero no puede moverse solo la masita. Además que es muy dura, por lo que habíamos hablado de la desmoplasia, ¿recuerdan? Entonces esto es muy característico de la formación de cápsula en el fibroadenoma mamario. Vemos otras, por ejemplo, eso que ustedes ven aquí, esta es la capsulita. Capsulita de tejido. ¿El mismo tumor hace su cápsula o qué hace? No, pues realmente el tumor, él va creciendo y el parénquima adyacente con la atrofia y la hipoxia es la que reacciona y se forma la cápsula con el parénquima que está al lado. No es que las células parenquimatosas vayan a formar la cápsula, no, ellas producen hipoxia. Igual ellas también hacen unos factores de crecimiento que pueden en un momento dado generar proliferación de fibroblastos, pero no es por la misma célula parenquimatosa, sino más por el contexto y la hipoxia que hay alrededor. Para poderles hablar también, pues estos son fibroadenomas. Los fibroadenomas son los tumores de glándula mamaria más frecuentes que hay. Dan en pacientes jóvenes, más o menos desde los 20 años. Generalmente los tamaños, usualmente el tamaño es así pequeño, por ahí 3 centímetros de diámetro, esto es un poquito más, pero pues a veces pueden ser muy grandes, entonces tienen que extirparse, o pueden ser varios. Entonces pues si ocasiona molestia en la paciente,
porque ellos son también dependientes de hormonas, es decir, cuando es el ciclo menstrual, cuando están alto el pico de estrógenos, pues proestágenos, ellos pues reaccionan, molestan, duelen un poco, y si es tan sintomática la paciente, le hacen extirpación, o cuando es así de grande. Pero cuando son pequeñitos los vigilan, entonces ponen a la paciente, porque hay criterios radiológicos también que son muy característicos del fibroadenoma, ecográficos, entonces siempre se trata de evitar invadir al paciente, ¿no? Hacerle procedimientos quirúrgicos, pero si en un momento dado se necesita, pues toca. Aquí ustedes pueden ver que hay como unas hendiduras, ¿cierto? Recuerden que el fibroadenoma es un tumor mixto, en donde tenemos un componente glandular que está formado por los conductos de la glándula mamaria que proliferan, y estos se colapsan, miren que se comprimen mucho porque alrededor de ellos está la proliferación del estroma. Entonces provocan ese efecto de hendidura que lo podemos ver muy evidente acá, ¿cierto? Esto que ustedes ven acá son los conductos. De todas maneras, algunos no muestran tanta hendidura porque tienen más pronunciado, más evidente es el componente estromal, más que el glandular. Siguen siendo fibroadenomas. Listo, fibroadenoma mamario, como un ejemplo muy claro de un tumor produciendo una cápsula. Los tumores benignos generan cápsula, pero hay una excepción, por ejemplo, los hemangiomas no generan cápsula. El hemangioma es un tumor benigno que puede estar algo circunscrito a un área, pero si vamos a mirar, no hay un ribete de tejido conectivo alrededor. Por eso hace que cuando se vaya a hacer una resección quirúrgica no sea tan fácil. No hay que ir con tejido adyacente sano y resecar todo el tumor. Entonces es un ejemplo de un tumor benigno que no hace cápsula. Así como hay tumores malignos que inician creciendo lentamente. Entonces ellos hacen el mismo efecto compresivo, inician creciendo por compresión, hacen el ribete de tejido fibroconectivo, pero ¿qué ocurre? Llega un momento en donde las células tumorales comienzan a atravesar esa cápsula, comienzan a infiltrar la cápsula y se terminan diseminando por el resto del órgano. Un ejemplo de estos es el carcinoma de células renales. El carcinoma de riñón crece de esa manera y uno cuando lo observa lo ve perfectamente bien delimitado del parénquima adyacente, pero cuando uno hace cortes histológicos de la cápsula puede ver en muchas áreas que hay células tumorales infiltrando, pero es que no las vemos macroscópicamente, sino microscópicamente. Si está entendido, igual pasa con una lesión de tiroides, que hay el adenoma tiroideo y el carcinoma folicular se parecen muchísimo. El carcinoma folicular también es muy delimitado, muy bien delimitado, y hace una capsulita. Pero entonces se parecen mucho, y cuando uno quiere saber si es carcinoma o si es adenoma, porque el adenoma ya es un tumor, ¿no? Es un tumor benigno. Se parece mucho al tiroides adyacente, pero tiene más células y tiene algo de atipia, porque por eso se llama tumor benigno. Pero a veces el carcinoma folicular es tan bien diferenciado que tiene el mismo grado de atipia del adenoma. Pero ¿por qué lo llamamos carcinoma? Porque está infiltrando la cápsula. ¿Sí? Entonces cuando nos llega un tiroides con una masita bien delimitada, que uno dice, esto es un adenoma. ¿Es un adenoma? Cerciórese, toca cortarlo muy bien para poder evidenciar toda la cápsula, examinarla y estar seguros que no tiene células infiltrantes. Entonces dice, bueno, sí, es un adenoma. Definitivamente no es carcinoma. Entonces son excepciones, ¿no? Los tumores malignos tienen pseudocápsula. Es una cápsula falsa. En algún momento va a ser atravesada. ¿Listo? Bueno, entonces aquí estamos observando, por ejemplo, el efecto de unos tumores benignos súper frecuentes. Eso casi todas las mujeres en edad reproductiva, y hasta después tenemos esto, que se llaman leiomiomas. Claro, no todas terminamos así, ¿no? Pero pues un gran porcentaje de la población sí. Son tumores benignos derivados del músculo liso, que si ustedes miran, de todas maneras adoptan un patrón muy semejante al patrón del parénquima no tumoral. Si ustedes se fijan ahora y si miran acá, ustedes miran que de todas maneras hay un patrón de fibras interesante hacia un lado y hacia otros que se entrecruzan. Aquí pues es algo más desordenado, pero también se entrecruzan muy claramente las fibras, dando un aspecto como arremolinado en distintas áreas. Y ustedes vieron ahorita la microscopía que eso se hace más evidente. Ustedes pueden ver que en un corte había unas células así perfectamente longitudinales y que por un ladito venían otras así
transversales y había otras, o sea, son como remolinos de células, pero si ustedes miran la célula, es una célula muscular lisa normalita, de pronto un poquitico más reactiva, porque está proliferando, entonces veo el núcleo un poquito más grande, pero igualmente el núcleo, la cromatina es muy clarita, es parellita y los bordes son netos, con abundantico citoplasma sinófilo, o sea, igualito a una célula del miometrio. Entonces, aquí lo que estamos viendo son las características que se parece muchísimo al tejido de origen, algo más pues desordenadito por la disposición arquitectural, pero no porque haya tipia citológica, y que está bien delimitada. Uno puede decir por el dedo, mire, va por acá y no se le pierde. Distinto a las neoplasias malignas, que una vez puede empezar acá y dice, mire, por acá y aquí se le perdió, mal delimitado. Entonces, en este momento podemos observar que estas masas pueden tener tamaños muy chiquiticos hasta muy grandes, deformar completamente el útero y deformar la cavidad. Miren, por ejemplo, miren la cavidad cómo está deformada, prácticamente la empuja hacia adelante, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, a las pacientes les puede generar dolor, sensación de peso, distensión abdominal, hemorragia uterina normal, las puede llevar a anemia, infertilidad. Bueno, entonces todos estos son leiomiomas. Miren, por ejemplo, cómo está deformando la cavidad, ¿cierto? Es muy claro, miren cómo deforma también el contorno del útero. Sí, son los que llaman miomas, y algunos por fuera también la gente coloquialmente los llama fibromas, pero pues no está bien llamado fibroma, el nombre es preferible, se dice mioma. Mioma es como el genérico de músculo, pero leio es liso y rapto es estriado, ¿cierto? Entonces son leiomiomas, pero la gente les dice miomas y otros les dicen fibromas. Incluso uno a veces escucha que gente ya, médicos ya mayores, incluso radiólogos, hablan de fibromas, pero ustedes tienen que salir de acá, porque eso se dice leiomiomas, o si quieren ahorrar miomas también. Bueno, entonces, y vamos a ver acá una disposición arquitectural que pueden adoptar algunas neoplasias. Las neoplasias pueden adoptar distintas formas, como por ejemplo pólipos, como lo estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo unos especímenes de resección quirúrgica de colon que tienen múltiples lesiones tumorales. Cada una de estas es una lesión tumoral y son pólipos, son todas estas que están acá colgando. Entonces los voy a poner así para que los observen bien. Son todos estos que están así. Fíjense que todos tienen como un pedículo de implantación, ¿cierto? Y si vamos a mirar a qué corresponde pólipo, la condición de pólipo significa que es una protrusión de elementos de la mucosa hacia una cavidad, hacia la luz de una cavidad. En este caso estamos observando unos adenomas del colon, pero como tienen esta forma, los llamamos pólipos adenomatosos, ¿sí? Porque tienen esta forma, pólipos adenomatosos. ¿Y por qué pólipos adenomatosos? ¿Por qué le ponemos ese apellido? Porque es que hay pólipos que no son neoplásicos. Hay pólipos neoplásicos y pólipos no neoplásicos. Aquí estamos viendo neoplásicos. Hay otros que no son tan pediculados, sino tienen una base más ancha como base sésil, que son pólipos vellosos. Y si uno mira aquí a la superficie, ve como unos vellitos, como si fuera como una felpita, y eso es característico del pólipo velloso, que también es un pólipo adenomatoso, ¿sí? Entonces, en un mismo paciente con esta enfermedad puede haber pólipos de este tipo, que son de base sésil, pediculados, que son adenomas del colon de tipo tubular casi siempre, o podemos tener ese tipo que son polipitos vellosos. Entonces, ¿qué me interesa? Que ustedes conozcan que hay tumores que pueden adoptar esta forma de pólipo, pero les quiero aclarar, no todos los pólipos son tumorales. Recuerden que hay pólipos no neoplásicos. Por ejemplo, hay pólipos que son inflamatorios. Incluso hay unos muy famosos que son los pólipos nasales.
La gente que tiene rinitis alérgica durante muchos años puede hacer un edema de la mucosa nasal tan pronunciado que hay masas que protruyen por la nariz o aquí en la cavidad. Y cuando uno mira, son elementos de la mucosa. Es parénquima, es estroma con muchos vasos sanguíneos, muchas células inflamatorias, sobre todo, ¿qué células inflamatorias? Eosinófilos, porque son alérgicos. Claro, también el linfocito, también, pero sobre todo hay muchos eosinófilos. Y estos pacientes incluso hacen obstrucciones y cuando sacan el pólipo tenemos perfectamente una lesión una masa perfecta que puede ser pedicular y eso es un pólipo, pero es un pólipo no neoplásico. Entonces, estos que estamos viendo acá son pólipos neoplásicos. ¿Por qué? Porque es que hay neoplasias que adoptan forma de pólipo. No quiere decir que todo pólipo sea neoplásico. ¿Ya está entendido? Estos son pólipos que son neoplásicos. Entonces, cuando ustedes vean enfermedades del colon, tranquilos, no se preocupen, van a ver los pólipos del colon que son neoplásicos y los que no son, porque hay unos pólipos que son hiperplásicos, que son chiquiticos, eso no tiene nada que ver, cualquiera de nosotros tiene, muchos de nosotros podemos tener, no tienen nada y son como de 5 milímetros, son pequeñitos, pero estos son pólipos neoplásicos, igual cualquiera de nosotros puede tener 1 o 2 polipitos de estos y no pasa nada. Nos hacen una colonoscopia, nos detectan uno, lo resecan, nos mandan a patología y uno pone adenoma tubular, le examina que el pedículo esté libre de lesión de displasia y uno lo informa, lo reporta y ya. Simplemente queda en vigilancia de colonoscopia por ahí cada año, que pronto le puede dar en otras partes pólipo, pero sí, pare de contar. Eso todos tenemos derecho a hacer esto no, 1 o 2 pólipos en algún momento de su vida. Esto ya son enfermedades familiares con un componente genético bien importante. Bueno, hablemos de otras formas que pueden adoptar las neoplasias. ¿Qué otra forma? Papiloma. Bueno, papiloma, que entonces ya no estamos formando solo con elementos de la mucosa,